tener la segunda mesa con los representantes de los partidos políticos y la moderación de Magdalena Furtado. Quiero aprovechar también para agradecer a las compañeras intérpretes que nos acompañaron, nos están acompañando con el lenguaje de señas. Yo lo dejo por aquí, ha sido un gusto y le cedo la palabra a Magdalena. Gracias. Muchísimas gracias, Stephanie. Y bueno, y vamos a dar inicio a esta segunda mesa del evento de hoy y vamos a tratar de cerrar a las 18 horas para respetar el tiempo de todos quienes están conectados por todas las vías que mencionó Stephanie. Esta segunda mesa está compuesta por las máximas autoridades de los partidos políticos del Uruguay, así que queremos hoy darles la más cordial bienvenida al señor Ricardo Ehrlich, coordinador del Frente Amplio, al señor Omar Rodríguez Arreca, presidente del Partido Independiente, al señor Pablo Iturralde, presidente del directorio del Partido Nacional, al señor Guillermo Domenech, presidente de Cabildo Abierto, y permítanme por favor excusar al señor Julio María Sanguinetti, secretario general del Partido de Colorado, quien nos acaba de comunicar al inicio del evento que por temas personales no se va a poder conectar en esta segunda mesa. Y este ciclo que hemos organizado desde ONU Mujeres, que está compuesto por los 4 webinars, hoy el último, el cuarto, hemos intentado de manera comprimida escuchar a todas las visiones de la sociedad. Tal vez nos quedó en varios momentos muy corto el tiempo, pero el espíritu que quisimos poner sobre la mesa es de abrir un diálogo, de difundir toda la información sobre la temática, y por eso hemos tenido expertos de nivel internacional, como las experiencias de México, de Costa Rica, de Chile, pero también expertos a nivel nacional y las voces, por ejemplo, de la academia, de la sociedad civil, de los trabajadores, y ahora nos toca para cerrar las voces de los diferentes partidos políticos del Uruguay. Así que para este cierre nos congratulamos contar con la voz de esos partidos políticos que mencioné y excusar al Partido Colorado. Y antes de darle la palabra a los principales referentes de los partidos, vamos a invitar a la directora de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe para brindarnos unas pequeñas palabras de bienvenida. María Noel Baeza, la palabra es tuya. Muchísimas gracias, Magdalena. Es un gran honor para mí estar con ustedes hoy. Como uruguaya me siento sumamente comprometida con este cambio transformacional que está comenzando en la sociedad uruguaya de llegar a una democracia paritaria. Quiero saludar muy afectuosamente a Ricardo Ehrlich, a Pablo Iturralde, a Omar Rodríguez y a Guillermo Domenech, representantes de todos los partidos políticos. Bueno, lamento que el doctor Sanguinetti no pudo acompañarnos, pero estoy muy, muy contenta que todos los partidos políticos han aceptado estar con nosotros en el día de hoy, lo cual significa esa voluntad política de entrar al tema fundamental de la paridad, que es el poder. Tenemos que hablar las cosas como son. La paridad va a implicar una redistribución del poder. Un poder que en este momento lo tienen los hombres. La prueba está que todas las cabezas de los partidos políticos son hombres. Y tenemos que hablar de poder, porque ese poder, esa toma de decisiones que implica acceder al poder, solamente puede ser representativa de toda la sociedad si verdaderamente las mujeres acceden a esa distribución del poder. Y quiero decirlo porque para nosotros es fundamental que hablemos de cambios de transformación profundas, de cambio de masculinidades, de cambio de normas sociales y de cambio de aceptación de que las mujeres también pueden estar en la toma de decisión. Yo quisiera decir unas poquitas palabras para compartir con ustedes que es una gran oportunidad para los uruguayos y las uruguayas decidir por un país más igualitario, por construir una cultura social y política democrática, donde toda la población esté involucrada en esas tomas de decisiones. Según el Índice de Paridad Política de Atenea, que es una iniciativa de ONU Mujeres, el PNUD de IDEA Internacional, Uruguay aún está muy lejos de un escenario paritario
para el ejercicio de derechos políticos de las mujeres. Por eso es clave avanzar hacia una ley de paridad política. Ya lo dijeron todas las personas que me precedieron, los estudios, las encuestas. Los uruguayos están diciendo que es el momento propicio para tener más mujeres en la política. Por ende, necesitamos reflexionar profundamente cómo poder llegar a esta ley de paridad política. Las cuotas no son suficientes, ya lo hemos visto. Es muy poquito lo que se avanzó en la política uruguaya, dándole espacios a las mujeres por el sistema de cuotas. Ya pasó. Estamos en el 2021. No puede el Uruguay, un país moderno, un país que siempre ha estado en la vanguardia, no puede dejar rezagada a las mujeres uruguayas. Las cuotas para nosotros son un piso mínimo y ese piso mínimo lamentablemente no se llenó. ¿Por qué creemos en las democracias paritarias? Y con esto termino. Primero, porque la democracia paritaria mejora la calidad y la legitimidad democrática. La democracia debe representar a todos los grupos de la sociedad y las mujeres constituyen la mitad de la población. Por ende, necesitamos atender a esa mitad de la población, necesitamos ser más inclusivos en la democracia uruguaya. La democracia paritaria permite también impulsar un cambio normativo relevante hacia una mayor igualdad, como lo vemos en los países más avanzados en materia de género, como son los países nórdicos. Las mujeres producen un impacto positivo en el tipo de políticas, en el tipo de soluciones de política pública cuando están en el Parlamento. Y también tenemos un avance muy importante en Uruguay, que es el Sistema Nacional de Cuidados. Teniendo los cuidados resueltos, falta resolver la igualdad salarial, falta resolver la mitigación de la violencia basada en género, falta resolver tantos temas que solo las mujeres tienen esa sororidad y esa empatía para cruzar todos los partidos políticos y generar una bancada de género que tanto ha impulsado nuestra vicepresidenta Beatriz Argimón. Por ende, cambia las normas relevantes hacia una mayor igualdad cuando hay más mujeres en el Parlamento. Y por último, la paridad es una herramienta de transformación de las relaciones de poder dentro de la sociedad. Que haya mujeres líderes políticas contribuye a generar nuevos roles de mujeres, distintos de los tradicionales. Esto permite redistribuir el poder de forma equitativa entre hombres y mujeres, ayudar a construir relaciones horizontales de igualdad y liderazgos libres de estereotipos, lo que tiene un impacto considerable en las nuevas generaciones. Y recuerdo aquí la frase de Florentina Gómez Miranda: si una mujer entra a la política, cambia a la mujer, pero si muchas mujeres entran a la política, cambia la política. Ojalá que podamos, señoras y señores, hacer ese cambio de la política para que sea más inclusiva y para que las mujeres uruguayas se consideren representadas y este cambio transformador pueda llevar a unas relaciones equilibradas entre hombres y mujeres. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, María Noel Baeza, por acompañarnos en esta mesa de los partidos políticos, y voy a dar la palabra para iniciar al señor Ricardo Ehrlich, coordinador del Frente Amplio, y tal vez viendo la trayectoria del Frente Amplio, que presentó un proyecto de ley en el 2016 y que en el 2017 en el plenario del Frente Amplio decidió la alternancia entre hombres y mujeres en todas las listas de su partido para las elecciones nacionales, tal vez preguntarle cómo se va a posicionar la fuerza política en este 2021 ante los dos proyectos de ley que están actualmente en el Parlamento, el presentado por la diputada Fátima Barruta del Partido Colorado y el presentado por la senadora Gloria Rodríguez del Partido Nacional. Adelante, por favor, señor Ehrlich. Muchas gracias, Magdalena. En primer lugar, quiero agradecer y felicitar esta iniciativa de ONU Mujeres. Me parece que han abierto espacios y intercambios que son particularmente valiosos para nuestro país, para nuestra sociedad.
Quisiera también saludar a María Noel Baeza, que hace muchos años que no nos veíamos y ha sido muy grato reencontrarla en esta ocasión y particularmente grato escuchar sus palabras. Lo primero, tal vez también a señalar es que venimos avanzando, se ha recorrido un largo camino. No voy a entrar en detalles, pero después del resumen del estudio de Verónica Pérez, de la encuesta que nos presentó de Mariana Pomies, creo que está muy bien, pero nos falta mucho todavía, falta un largo camino, un largo camino. Yo quisiera centrarme, antes de contestar la pregunta que me hacía Magdalena, quisiera, en lo que sí que de alguna manera, centrarme en una mirada interna hacia el Frente Amplio. Me parece que haría el mejor aporte que puedo hacer en este espacio, es decir, lo que veo, lo que nos preocupa y lo que es preocupante y que a veces no vemos tan claro, más allá de los avances. Sin duda se ha recorrido un largo camino, no voy a dar detalles adicionales a los cuadros y a las estadísticas que hemos visto. Un avance global, un avance del lado del Frente Amplio muy claro, pero es claramente insuficiente. Hay un camino que fue recorrido por las mujeres frente amplistas. En el año 2017, un congreso del Frente Amplio declara la fuerza política antipatriarcal y antirracista. Ustedes recordaron en ese momento que en el 2016 se presentó una ley de paridad que no prosperó en el Parlamento durante un gobierno frente amplista, y ya estábamos en plena vigencia de la ley de cuotas, que si yo no me equivoco era del año 2009. Creo que se fue avanzando y se llegó a que en las últimas elecciones, elecciones 2019, nacional, 2020, departamentales, el Frente Amplio presentó listas con una total paridad, ¿verdad? Y eso se reflejó en algunos de los resultados que ustedes mostraron. Voy a volver a referirme un poquito a la ley de cuotas y a cómo se confeccionan cómo se confeccionan las listas paritarias, y me voy a referir a ello. Creo que en la exposición de motivos de la senadora Gloria Rodríguez, la exposición de motivos de su proyecto de ley, el tema está bien planteado de manera muy interesante, muy interesante. Compartimos plenamente que es un tema de derechos, de igualdad en derechos, como fuera destacado por varias de las mujeres que hablaron, pero no alcanza con la igualdad de derechos si estos derechos no son efectivos. Tienen que ser hechos, tienen que ser traducidos en cosas concretas. La igualdad en derechos es un paso fundamental, pero sin la efectividad del acceso, del usufructo, de la concreción de esos derechos, queda solo en letra, no le quita mérito, no le quita importancia. El otro punto que creo que nos aparece cada vez más en nuestra propia interna del Frente Amplio es que el tema de la paridad está muy bien, pero no es solo un tema de aritmética o aritmética electoral. El lograr la paridad, tener como objetivo la paridad, y que cuesta, y que se ha recorrido un largo camino en esa dirección, es importante como acción afirmativa, pero hay que llegar más lejos. Es una acción afirmativa para ir produciendo otros cambios que son de naturaleza cultural, que requieren rupturas culturales, que requieren verdaderos saltos en los referentes de una sociedad que se tienen que construir, que lleva tiempo, y las acciones afirmativas protegidas, amparadas, definidas, aseguradas por normas, son absolutamente esenciales para ir creando, construyendo esa cultura compartida que hace a una sociedad. Es eso lo que nos permite avanzar como sociedad, lo que nos permite avanzar como humanidad. Y estamos recién entonces en el camino de las acciones afirmativas.
El otro punto que me parece importante, que no solo se trata de paridad de género, y no se trata solo de una agenda de género a asumir por los partidos políticos y aún por la sociedad. Una agenda de género y la paridad son cosas realmente, son desafíos muy importantes, pero hemos aprendido y estamos aprendiendo que hay algo que se llama perspectiva de género. Es una concepción distinta, es una mirada distinta de la política y de lo político. La perspectiva de género tiene que ver con la vida misma, como la política, y cambia, como lo han dicho, y yo creo que las palabras de María Noel Baeza de alguna manera se subrayaba eso, cambia la forma de hacer política, cambia lo político. La perspectiva de género, que sin duda tiene componentes biológicos, pero no es solo componentes biológicos, creo que impactan, tienen que ver con la calidad de vida de las personas, con la calidad de vida de las relaciones entre las personas, la calidad de vida de la propia sociedad. Yo diría que potencia las capacidades de una sociedad. Pensando en cómo estamos en la tabla a nivel latinoamericano, creo que estamos bastante más lejos. Y yo les diría que pensando que somos un país de 3,5 millones de habitantes, nuestro futuro se juega esencialmente en nuestras capacidades como personas. Y la perspectiva de género, con todas sus implicancias que no voy a detallar, de alguna manera fortalece las capacidades de la sociedad. Quiere decir que el futuro del país va a estar muy asociado a cómo llevemos adelante este tema. Y por supuesto, como lo han dicho, mejora la calidad de los debates políticos, mejora la calidad de la democracia. Habíamos escuchado, yo creo que fue Lucy Garrido, que decía muy bien el tema de la democracia paritaria, y es una expresión importante, fuerte, y ya el hecho de que tengamos que hablar de una democracia paritaria muestra que nuestra democracia es perfectible, ¿de acuerdo? El concepto de paritario tendría que está implicado en democracia, y si lo agregamos, quiere decir que la democracia hay que seguirla construyendo. Y este es un punto importante. Queda muy claro que entonces esta idea de esta perspectiva de género requiere concebir a la paridad como un enorme paso, un gran paso, pero que hay que seguir, hay que mirar más lejos. No quisiera abundar en esa dirección, quiero terminar refiriendo un poco a los proyectos de ley, a los dos, el presentado por la senadora Gloria Rodríguez y la diputada Fátima Barruta en la Cámara de Representantes. El proyecto de la senadora Rodríguez, yo creo que cita el proyecto de legisladores frente amplistas del 2016, lo presenta muy oportunamente el 8 de marzo último, y refiere a la participación paritaria en absolutamente todos los estamentos, todos los organismos electivos vinculados a la política, sea en lo que tiene que ver con los espacios nacionales, departamentales, municipales, pero también en la interna de los partidos, también creo que incluye el propio Parlamento de Mercosur. Hay una referencia muy interesante que tiene que ver con la ley de cuotas, que significó un paso enorme, aquella ley, la vigente de las ternas, pero ustedes saben que hay algo que creo que está contemplado o señalado creo que es en el proyecto de la diputada Barruta. Ese es el tema de las vacancias y las suplencias, y cómo el orden de las listas puede finalmente hacer que se mantengan sesgos fuertes en quienes resulten electas, como lo hemos visto yo creo que en la presentación de Verónica Pérez. En ese sentido, ambos proyectos son absolutamente muy oportunos. Se pueden discutir detalles, pero creo que son esencialmente oportunos y contemplan una serie de problemas que se acuerdan de aquella frase de veleidosa son
hoy diríamos, las voluntades de las mujeres y hombres, ¿verdad?, que requieren la norma para asegurarla. Tenemos que proteger, tenemos que asegurar que la voluntad de paridad efectiva se logre en normas que así que los protejan. Entonces hay que tener en cuenta eso que se llama sistemas paritarios verticales, que tienen que ver con cómo se alterna y cómo se organizan las suplencias, y también a otros aspectos que tienen que ver con una paridad horizontal, porque los partidos tienen que organizar propuestas y listas en distintos ámbitos, en distintas partes del territorio, y a veces se nos sesgan los resultados cuando no tomamos los recaudos adecuados. O sea que las dos propuestas son muy bienvenidas, muy oportunas. Bueno, va a haber que trabajar y seguramente haya confluencias que puedan potenciar la herramienta que finalmente se apruebe. Por eso le concluyo con lo que decía al principio, que seamos hombres los que estamos aquí representando los partidos, tal vez de ser una señal muy mala pueda ser un compromiso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Ricardo Ehrlich, por la valoración respecto a esta temática, por la participación en esta mesa, y voy a pasar a darle la palabra ahora al señor Omar Rodríguez Cerreca, presidente del Partido Independiente, y recordemos que el Partido Independiente en las elecciones pasadas presentó una fórmula paritaria donde estaba Mónica Botero. Mónica Botero es quien actualmente ocupa el cargo del Instituto Rector de las Políticas de Género en Uruguay, con quien venimos trabajando desde ONU Mujeres, pero sobre todo desde esa institución, Mónica Botero impulsa el tema de participación política de las mujeres. Así que con ese contexto le damos la palabra a Omar Rodríguez Cerreca para que nos cuente la visión y el posicionamiento del Partido Independiente respecto a las leyes de paridad que actualmente están en el Parlamento. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá, agradezco a Magdalena Furtado la invitación. Es un gusto estar acá participando con ustedes, quiero felicitar la iniciativa de ONU Mujeres para traer a la discusión pública algo que aqueja a toda la sociedad. El Partido Independiente, desde su génesis, ha entendido a las políticas de género como parte de las políticas públicas. Y en ese sentido no se puede pensar en formular políticas públicas sin tener en cuenta la perspectiva de género. Porque en particular, en el área de las políticas sociales, la perspectiva de género es fundamental cuando se piensan proyectos que involucran a familias, proyectos que involucran a personas más pobres y vulnerables, proyectos que involucran a las personas más jóvenes e incluso a personas mayores. En todas estas áreas es importante tener en cuenta la perspectiva de género. La mayoría están integrados por mujeres. Por otro lado, cuando hablamos de políticas de Estado hacia la infancia, políticas de ese sector, esto es la mitad de la población, que es la más vulnerable desde todo punto de vista. Por lo tanto, ha sido una inquietud permanente. Tan es así que cuando teníamos solo diputado en este espacio político, nuestro líder, Pablo Mieres, era el único integrante de la Comisión de Género y Equidad. Esto sin temor a equivocarme, creo que fue a principios de los años 2000. Y ese grupo fue primero la bancada femenina, luego la bancada bicameral femenina. Varias de nuestras dirigentes que integraron los equipos de la Diputación posteriormente fueron dirigentes y aportaron destacadas ideas y proyectos a la construcción de la bancada femenina.
Después, nuestro partido apoyó desde el principio, cuando se propuso la cuota, fueron nuestros legisladores y nuestros dirigentes que siempre se expresaron en todo momento y a favor de la cuota. Inclusive antes de que se hiciera vigente, las listas del partido y las listas para las elecciones nacionales y también las listas internas de cargos de dirigencia, se incorporó la cuota, también en la línea de suplente. Cuando esto no era exigible, ha integrado una comisión de mujeres para hacer propuestas internas con perspectiva de género. Y bueno, como ustedes bien decían, tenemos entre una de nuestras principales dirigentes es Mónica Botero, que está en la dirección del Instituto de las Mujeres, que tiene a su cargo la formulación y la supervisión de las políticas de género para todo el Estado. Nos sentimos orgullosos de que eso al partido, y creo que a través de la historia, no como política, sino ya como una actividad a nivel social integrador, siempre estuvo en la defensa de los más vulnerables y, por cierto, de las mujeres. De todas formas, en este momento, y teniendo en cuenta que aún no se inició, se presentaron proyectos, pero no se inició a nivel parlamentario la discusión del proyecto de paridad, el partido no tiene una definición y no ha discutido como partido su postura con respecto al tema. Aunque por supuesto reconocemos y acompañamos la necesidad de generar instrumentos de fortaleza y que permitan la participación de las mujeres en los cargos de decisión y en los cargos electivos y a todo nivel. Teniendo bueno, en las encuestas que yo no noté desde el principio, pero parte de la exposición con las encuestas, los resultados de las encuestas, teniendo en cuenta eso, vemos un déficit muy pronunciado en ese aspecto, y se decía que la lista está cerca de un 80 en cuanto a porcentaje de mujeres en el Parlamento, en el mundo, teniendo en cuenta que somos una de las 20 democracias plenas del mundo. Resulta paradójico que en cuanto a participación de mujeres en el Parlamento, por ejemplo, pero también en el Poder Ejecutivo y en las dirigencias sindicales y en las dirigencias de los decanatos universitarios, en las cátedras y también en organizaciones gremiales y empresariales, vemos que hay dificultades. Nosotros estamos dispuestos a analizar y hemos demostrado con hechos que nos interesa el tema en particular y bueno, creo que se han dado pasos en el sentido de llegar a la paridad y falta mucho por hacer, pero el trabajo que ustedes están haciendo, este propio evento, significa poner en la agenda política y sobre la mesa una realidad que nos golpea en los ojos todos los días. Así que yo una vez más agradezco la invitación. Lamento que el secretario general del Partido Colorado no haya podido participar, porque obviamente que en el futuro cercano vamos a estar discutiendo de estos temas, analizándoles. Este evento ya es una reflexión en sí mismo para poder construir espacios que generen la paridad de género. Muchísimas Quedo gracias, por señor acá Omar. en cuanto
Muchísimas gracias, señor Omar Rodríguez Cerreca. No se le escuchaba muy bien el audio, pero pudimos comprender el posicionamiento del Partido Independiente y entonces celebramos de que esta instancia para reflexionar y para compartir información pueda ser propicia para que a la interna de los partidos se tome el tema, se reflexione, se analiza y se pueda llegar a un posicionamiento. Voy a pasar ahora al tercer integrante de esta mesa de los partidos políticos, al señor Pablo Iturralde, presidente del directorio del Partido Nacional. Muy buenas tardes. Y si usted me permite, señor Iturralde, yo voy a leer una frase de un evento que hace 5 años realizamos con los presidentes de los partidos políticos, y voy a leer la declaración que quien fuera el entonces presidente del Partido Nacional, el señor Luis Alberto Heber, dijo en ese entonces para saber hoy dónde estamos con el Partido Nacional. En ese momento, hace 5 años, el señor Luis Alberto Heber dijo: hay distintas opiniones, hay mucha gente en el Partido Nacional que no comulga con la ley de paridad, pero la ley de cuotas, que antes había sido duramente cuestionada por el Partido Nacional, ya tiene amplia aceptación. Creo que los hechos, a pesar de que no fueron resultados esperados, van haciendo cultura dentro del partido como para ir avanzando paso a paso para cumplir con eso. Entonces, la pregunta que nos gustaría realizarle en el día de hoy, nos gustaría que usted pudiera abordar cuál es el compromiso de su partido que tiene dispuesto a asumir respecto a la propuesta presentada por una de sus senadores, porque justamente esta pregunta se la puedo hacer porque uno de los proyectos de ley fue el presentado por la senadora Gloria Rodríguez, que además sabemos que cuenta con el apoyo de la presidenta de la Asamblea General y vicepresidenta de la República. Así que adelante, señor Pablo Iturralde, presidente del directorio del Partido Nacional. Bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto. Primero que nada quiero presentarles a la doctora Macarena Rubio, quien es la secretaria del directorio del Partido Nacional. Por otro lado, quiero presentarles a la doctora Vanessa Caggiano, que ha estado trabajando en estos temas con nosotros, en particular en algo que creo que es inédito en Uruguay, que es un protocolo, preparando un protocolo de acoso político y sexual que pretendemos analizar adentro del partido, y bueno, es parte de las tareas que estamos haciendo. Es un gusto y quizás no pueda ser muy preciso con la respuesta, ya que de la pregunta puntual que se me hace, ya que si bien, bueno, obedece a la inquietud de quien me ha presentado, no la conocía de antemano en forma tan precisa. Me hubiera gustado conocerla antes para poder haberme preparado sobre eso, ya que en realidad yo me preparé con una visión más genérica sobre la participación de la mujer, pero sí debo decirle que nuestro partido no tiene una opinión general, y como partido no tenemos una opinión sobre este tema. En nuestro partido de Mujeres y Hombres Libres creemos que hay distintas opiniones sobre este tema y que en general no es solo un tema que esté vinculado a una problemática política, sino que hay una problemática en nuestra sociedad de participación de la mujer en general. Nuestra sociedad ha sido reacia a esa participación en una responsabilidad que tienen varones y mujeres. También es cierto que yo he participado en los últimos tiempos en listas que hemos en todo momento las hemos conformado dentro de nuestro alcance, forma paritaria, pero además incluyendo, por supuesto, el cumplimiento de la ley de cuotas, que ha sido algo muy positivo para nuestro país, pero nos parece que queda mucho camino para andar todavía. Quizás en esto lo que nosotros tenemos que ser es más exigentes con nuestros dirigentes, sean hombres o mujeres, en la necesidad de darle mayor participación a la mujer. En lo que en particular me quedan serias dudas si
lo paritario obligatorio es el camino, ya que yo no sé si no es mejor quizás que haya más mujeres que hombres. Yo creo que yo tengo que seleccionar a los mejores que se me planteen en el lugar determinado, y creo que en ese sentido nosotros lo hemos venido haciendo en distintas instancias. Por ejemplo, no solamente con la selección de nuestra vicepresidenta de la República, lo he dicho en distintos eventos partidarios, estoy seguro que sin la importante participación que han venido teniendo adentro de nuestro partido las mujeres, hoy no tendríamos una vicepresidenta mujer. Nuestras mujeres pusieron el tema en agenda, estuvieron durante todo este tiempo trabajando, y bueno, eso ha sido uno de los temas muy importantes. Me importa mucho recalcar también la presencia en el gabinete de una ministra como la ministra de Economía, que ha sido, como todos sabemos, la importancia que tiene dentro de un gabinete político la ministra de Economía, así como distintos lugares que en el gabinete y en distintos lugares han tenido los distintos participantes, hombres y mujeres dentro del gabinete. También hicimos una campaña, no solamente como partido, sino como coalición republicana multicolor, donde al frente de esa campaña había precisamente una mujer. Nosotros creemos que el Uruguay debe ponerse a tono con indicadores como los que nos ponen al frente de Latinoamérica en temas generales, en este tema con el tema de las mujeres. Dejamos mucho todavía tenemos mucho para avanzar en ese sentido, ya que es muy importante promover la participación de mujeres en todo este tema. En particular en todos los ámbitos de la sociedad civil, como les decía, toda la sociedad en general y no solamente en la parte política. Para nosotros es muy importante trabajar en temas, sobre todo vinculados, porque sabemos que esto es parte de un largo proceso, como son los procesos de la juventud, concientizar y llamar la atención. Por ejemplo, yo estuve el fin de semana en Colonia en un evento de juventud donde había mayor cantidad de chicas que de chicos. Creo que ese tipo de cosas tenemos que apuntar a promoverlas, y creo que nosotros tenemos que promover también determinadas instancias donde es muy importante dejar de lado esas barreras estructurales que no nos permiten participar de la forma que nosotros quisiéramos. Es muy importante dentro de la descentralización. Tenemos unas cuantas mujeres alcaldes, tenemos muchas mujeres ediles. También hace el otro fin de semana participé en un evento de ediles de todo el país en La Valleja, donde había mayor cantidad de mujeres que de hombres. Creo que eso hace mucho a la cuestión, sobre todo a la cuestión de la concientización y a que tengamos un proceso a través del cual nosotros podamos ir avanzando. Muchas veces las leyes no apuntan solamente a lograr un efecto con su votación, sino a concientizar. Yo tomo como muy positivo la legislación que se votó y que acompañé, por supuesto, y comparto la ley de cuota, y que para mí es muy importante, y tomo como muy importante este proyecto de ley que presenta nuestra senadora Gloria Rodríguez y que ha sido apoyado por algunas de nuestras mujeres y no ha sido apoyado por otras, pero también como un ámbito en el cual lo importante es comenzar a debatir a fondo toda esta temática. Creo que tenemos que seguir insistiendo con la participación, como les decía, en las nuevas generaciones, en los ámbitos del interior, en los ámbitos departamentales. En todos esos ámbitos creo que se hace indispensable poder seguir ahondando para ir generando una nueva cultura, y que tenemos que hacerlo entre todos. También tenemos que tener una actividad que apunte a concientizar a los votantes que deben exigirle no es solamente exigir una ley donde haya paridad, sino que tenemos que exigirle a nuestros votantes que atiendan la importancia de la cantidad de mujeres que hacen las listas en el momento de poder votar, porque eso hace
a la esencia de la democracia también. Yo creo que muchas veces tenemos parlamentos con mayoría de hombres cuando sabemos que la mayoría de las votantes son mujeres. Entonces creo que esta es una tarea de retroalimentación de todos los ámbitos. Yo estoy convencido que esto es un tema como las políticas de juventud, no es un tema de jóvenes contra viejos, esto es un problema que no es un tema de hombres contra mujeres, creo que es como la vida misma, es hombres con mujeres, jóvenes con viejos, y que en definitiva lo que nosotros tenemos que hacer es generar los ámbitos que agreguen calidad a la política. He dicho hasta el cansancio en todos los ámbitos que me ha tocado participar, que cada vez que participo en un ámbito con hombres y con mujeres, siento que la calidad de la discusión está enriquecida por la participación no de ambas visiones, porque muchas veces hombres y mujeres tienen visiones parecidas a algunos temas. Creo que se enriquece por la sensibilidad de cada uno y sobre todo por la calidad de los aportes que se van haciendo desde distintos puntos de vista. Básicamente esa es nuestra postura dentro del partido. Creemos que falta muchísimo. Estamos dispuestos a seguir trabajando en la concientización. Tenemos distintos grupos de mujeres adentro del partido que prácticamente en forma semanal están haciendo eventos de poner arriba de la mesa estos problemas, y queremos seguir haciéndolo en forma permanente para que llegue un momento donde, más que la paridad, haya una equidad generada a través de que podamos seleccionar a los mejores para la participación en todos los ámbitos de decisión, no solo de la política, sino de toda la sociedad. Muchísimas gracias, señor Pablo Iturralde. Realmente poner este tema sobre la mesa, como decía hoy en la mesa anterior, este es un tema de la democracia en sí mismo, es un tema de la sociedad, y estamos absolutamente alineados en que esto no se trata de un tema de mujeres contra hombres, sino de un tema de la calidad democrática hacia donde quiere apuntar el Uruguay. Y el Partido Nacional, con esta vicepresidenta que tenemos, Beatriz Argimón, y que además impulsa estos temas, creemos que ha sido y es un modelo de rol justamente para los jóvenes, para quienes usted ha hecho referencia, para los jóvenes de esta sociedad. Y por último, y ya llegando, faltando 5 minutos para las 6 de la tarde, le voy a dar la palabra al señor Guillermo Domenech, presidente de Cabildo Abierto. Guillermo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, y queremos escuchar la voz de Cabildo Abierto, que no tenemos referencia y no podemos comparar con la mesa anterior, ya que Cabildo Abierto es un partido que ha surgido en estas últimas elecciones nacionales, así que, por favor, adelante. Bueno, mi saludo a los organizadores y a los participantes de este evento. Y debo señalar, como han señalado los presidentes de otros partidos políticos, que no hay un pronunciamiento orgánico del partido sobre este tema, ¿no? Lo que sí les puedo decir es que, como dice el viejo adagio latino, res non verba, hechos y no palabras, y Cabildo Abierto se ha caracterizado por tener una fuerte impronta femenina entre sus candidatas, ya que tenemos tres legisladoras que fueron cabeza de lista, ¿no? Sin necesidad de cuota alguna, encabezaron una lista y obtuvieron el voto de la ciudadanía sin discriminación de sexos, y fueron electas, ¿no? Tuvimos multiplicidad de candidatas que, como sucede en la democracia, no fueron electas, pero tres de nuestras legisladoras no lo son por el hecho de que haya una ley de cuota femenina, lo son porque ellas obtuvieron, con su esfuerzo, con su personalidad, con su capacidad, el derecho a representar a varios miles de ciudadanos, cosa que nos enorgullece. Tenemos una ministra, siendo un partido que tiene nada más que el 11% de los votos del país, tenemos una ministra que además es senadora. Y
Y hoy de mañana escuchaba que finalmente se ha conseguido el acuerdo de los partidos políticos para tener una representante en la Corte Electoral, y es una mujer. O sea que Cabildo Abierto, entre otras cosas, es un canal abierto desde su nacimiento a la participación femenina. Por otro lado, el presidente del partido tiene 3 hijas mujeres. Siempre luché porque fueran profesionales, y las 3 son profesionales. Y he acompañado la lucha de la mujer, porque bueno, obviamente mi madre era una mujer, como la madre de cualquiera de nosotros, y siempre fui consciente de las dificultades que la vida le planteaba a la mujer, por la particular conformación de la sociedad humana, ¿no? Y en ese sentido, en lo personal, considero que la visión de la mujer es una visión que enriquece la vida de la sociedad, en sociedad enriquece la vida de la política. Y bueno, en una oportunidad yo tuve una intervención en el Parlamento rindiéndole homenaje a la que yo considero una gran mujer, porque es una mujer olvidada, la doctora Sofía Álvarez de Micheli, y es ni más ni menos que la autora de la Ley de Derechos Civiles de la Mujer, la Ley 10.783. A partir de esa ley, del año 46, se le reconoció a la mujer en el ámbito nacional la igualdad jurídica. Claro que muchas veces el derecho va detrás del hecho social, y en otras oportunidades se adelanta al hecho social. Y lo cierto es que desde el punto de vista social, es cierto que la mujer no ha ocupado en estas varias décadas que han transcurrido desde la aprobación de la ley 10.783, el respeto a la posibilidad de ejercer derechos políticos en igualdad de condiciones que los hombres. Es una realidad innegable, ¿no? La participación de las mujeres en política es una participación que es relativamente escasa todavía, aunque viene creciendo. Y yo creo que es más importante la evolución que la foto del momento, ¿no? La evolución es eso, es una evolución creciente de la participación de la mujer en política, y en ese sentido no dudo que Cabildo Abierto no solo la acompaña, sino que la lidera, por lo que les acabo de expresar, ¿no? Eso no quita que haya algunas dificultades, porque vamos a decir que el ocupar un cargo político es algo muy serio, ¿no? Requiere capacidad, pero además requiere vocación, ¿no? Entonces, habría que preguntarse también un poquito si estamos en condiciones de llegar en este momento a la paridad. Recién el presidente del Partido Nacional decía que dentro de este partido, que es precisamente el partido que presenta uno de los proyectos de ley, hay legisladoras que no están de acuerdo con la paridad, ¿no? Y yo tengo la impresión, no soy encuestador y no he hecho el estudio, de que la paridad no es ni siquiera hoy una preocupación fundamental de las mujeres. Porque nosotros venimos recorriendo el país, venimos recorriendo todas las pequeñas localidades, y se nos plantean otros problemas. No se nos plantea el problema de la representación política, se nos plantea el problema de la vivienda, se nos plantea el problema del trabajo, de la salud, de la seguridad, y no el de la representación política. Quizás antes de aprobar una ley en este sentido, y no estoy comprometiendo la opinión del partido, estoy pensando en voz alta con ustedes, ¿no? Todavía tenemos que trabajar más en conseguir que la mujer sea respetada en la sociedad. Yo lo escuchaba al presidente del PIT señalar que sus hijas se quejaban de
de que no podían salir con tranquilidad a la calle. Bueno, lo he presenciado yo. Es preocupante que una mujer no pueda salir a la calle con la tranquilidad de que no va a ser abordada indebidamente, que no va a ser respetada. Y eso ha ido cambiando. Eso ha ido cambiando. Yo creo que hoy en día la mujer es más respetada en la calle. Yo recuerdo a mi madre manejando, y bueno, si se equivocaba en algo era muy factible que un hombre la insultara. Me parece que eso ha ido cediendo de alguna manera. No tenemos que ver solo lo negativo de nuestra sociedad, tenemos que ver lo positivo, y es imprescindible hacer mucha docencia. Y es imprescindible para aprobar una ley de esta, porque después aprobar la ley es muy fácil. Tenemos la mitad más uno. Guillermo, señor Guillermo, se corta el audio. Si puede apagar la cámara. ¿No se escucha? Pues, yo abierto. A ver ahora. Sí, mucho mejor. A ver. ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, gracias. Es el problema de hablar, es el problema de usar el celular, pero estoy en una zona rural. Ahí está bien, muchas gracias. Claro. Yo creo que todavía nos queda por trabajar en los partidos, de generar en las mujeres interés por participar en política. Porque si tenemos la ley y no tenemos mujeres cantidad suficiente como para que ellas tengan voluntad de participar en política, vamos a estar en un serio problema, ¿no? Y yo me encuentro que todavía hay muchas mujeres que no quieren participar en política, que tienen otros intereses, lo cual me parece muy respetable. Entonces, a mí me parece que lo prudente es seguir avanzando en este camino que estamos siguiendo, y irle abriendo paso a la mujer en su participación en política, que yo creo que viene siendo creciente, ¿no? Esta es una opinión personal, es una opinión personal que no compromete la de Cabildo Abierto, pero tengamos en cuenta que luego de electas, tienen que desempeñar una función, y no tengo duda de que hay mujeres capaces para desempeñar funciones en materia política. Yo he ejercido durante 40 años las profesiones jurídicas, y hay una gran cantidad, bueno, son mayoritariamente femeninas, diría hoy. Hoy ya nadie le pregunta a uno si va al escribano, le pregunta si va a la escribana, por ejemplo. La mayor parte de los jueces son mujeres. Quiere decir que hay mujeres con formación, con preparación, y seguramente lo hay en otras disciplinas como para abordar la tarea política. Ahora, yo me pregunto, ¿tenemos un 50% de mujeres dispuestas a integrar listas con vocación por luego desarrollar la actividad política? No sé, honestamente no lo tengo claro, y es una de las es una de las cosas que me parece que si ya dentro del mismo partido que promueve la iniciativa no hay unidad de criterio, bueno, la duda que me planteo es una duda que tendría que ser estudiada. No sé si me están escuchando. Sí, estamos escuchando y ya son las 6:10, ya estamos en hora de cerrar. No sé si quisiera agregar algún comentario. No, lo que quisiera redondear diciéndoles que hay que seguir trabajando, el tema de la participación política de la mujer, y que en ese sentido, bueno, estoy seguro que Cabildo Abierto, a pesar de que no tenemos un pronunciamiento orgánico sobre la materia, ha hecho de alguna forma punta, porque
como les acabo de decir, tenemos una gran cantidad de mujeres con responsabilidades políticas de primer orden, que ni siquiera fueron electas por el tema cuota, sino que fueron electas porque por decisión personal se postularon y obtuvieron la adhesión de la ciudadanía. Así que yo creo que es muy importante que la mujer participe en política. Lo que sí no estoy absolutamente seguro de que estemos en condiciones de aprobar una ley como la que se ha proyectado, pero bueno, creo que es un tema para debatirlo, estudiarlo y pensarlo. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Domenech. Y ya llegando al final, son las 6:10 de la tarde. Queremos agradecerles a todas y todos que han participado, a los panelistas de la primera mesa y también de la segunda mesa. Realmente creemos que es muy valiosa su reflexión, sus aportes, pero sobre todo en vísperas del Día de la Democracia, que es ahora, se celebra el 15 de septiembre, y teniendo 2 proyectos de ley en el Parlamento, creo que Uruguay como sociedad se merecía iniciar al menos este camino de la discusión, y sobre todo la discusión también interna dentro de los partidos políticos sobre hacia una democracia paritaria, que es hacia el horizonte hacia donde han avanzado muchos países de la región de América Latina y el Caribe, y muchos países desarrollados como los países nórdicos. Así que este evento va a quedar grabado, así como los otros 3 eventos del ciclo, y muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final. Muchas gracias.